Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, Ah, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. todos nos tenemos que someter a las autoridades y es el punto más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Dios. Ningún reino está en ningún lugar si no es porque Dios lo permitió. Así que para los creyentes la sumisión a Dios siempre debe prevalecer, obviamente, sobre la sumisión al Estado. Eso es Amén. algo bien importante, eso no lo podemos olvidar. Pero las Ujú. leyes están ahí y el que se opone resiste a Dios porque Dios permite que sean establecidas. Así que por Dios han sido establecidas esas leyes. Ahora yo tengo que tener mucho cuidado, que es lo que ahorita vamos a ver. ¿Cómo yo defino esto? Porque hay a veces una línea muy finita Sí, entre lo que es correcto y lo que no, y por ahí es donde viene la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. y el discernimiento. El discernimiento, sí. El gobierno, aunque no es perfecto, hace cumplir leyes que son buenas. Así que, como aunque no va a ser perfecto, pero las leyes que hay ahí, hay algunas que no son adecuadas y por eso el cristiano tiene también que objetar lo que no es correcto, ¿verdad? Porque si una ley es contra el aborto, pues yo no debo, porque yo sé que yo debo ser pro vida. Así que eso es importante que Ujú. nosotros, ¿verdad? Tengamos ese discernimiento correctamente. Su autoridad ha sido permitida por Dios, no debemos resistirnos, obviamente. Pablo no aconseja la rebelión contra Roma. Él hubiera dicho, ah, bueno, pues ustedes no hagan esto, olvídate, rebélense contra Roma y vamos a derrotar, erradicar ese gobierno. Pero no, no, en lo contrario, él está aconsejando a que se siga la ley. Y en Eh, esa época estaba Nerón, que era malo, malo, sí. malo. Pablo es acusado de haber quemado la ciudad. Todos los cristianos. Todos los cristianos, ¿verdad? Eran todos los culpables por haber quemado la ciudad. Y entonces era la justificación para poder matar a los cristianos. ¿Por qué es que Pablo no aconseja la rebelión contra las autoridades? Eso iría en contra de su propia misión. ¿Cuál era la misión? La difusión del evangelio. Si yo me voy en contra de la autoridad, automáticamente estoy haciendo que mi misión se obstruya, porque no me va a dar, o sea, no se va a permitir. Y por esa razón, ¿verdad? Era tan importante que él aconsejara que la autoridad fuera lo que se hiciera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué pasa cuando los gobiernos están apoyando aquello que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo debe reaccionar el cristiano? O sea, ¿qué el cristiano debe hacer? Entonces, yo me fui a la internet y saqué algunos de los headlines, de las cosas que yo vi, para que las viéramos y dijéramos, oye, ¿sabes? Miren este primer caso de Colombia. Dice, la Fiscalía de Colombia acusa formalmente a Álvaro Uribe por delitos de soborno y manipulación de testigos. Esto pasa en todos lados, no Sí. en Colombia, esto está pasando en Puerto Rico, en todos los países. Así que entonces, el fraude, el soborno, eso va en contra de lo que Dios nos dice. Por lo tanto, yo como cristiano tengo que usar el discernimiento de que si esta persona está apoyando esas cosas, pues yo tengo que ser clara que esta persona yo no la debo de apoyar, independientemente, ¿no? Así que yo debo de tomar en consideración los factores de, ¿verdad? De las personas que están en poderes políticos para yo poder tomar la mejor decisión. El segundo caso es robo masivo de datos.
del Banco Santander. Hay un grupo de piratas informáticos intentando vender lo que dicen es información confidencial. Y eso está pasando en muchos, a cada rato te manda y te dice, mira, se nos metieron en pasó con que con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, le robaron la información a los clientes. Entonces tú no tienes control sobre estas cosas y entonces lo que tienen control son las compañías. Pero son las situaciones y las circunstancias que nosotros estamos viviendo que Ujú. aunque esto no es directamente algo que yo puedo ver de gobierno, pero es la tendencia. Son tendencias que luego se siguen, ¿verdad? Integrando, o sea, al día a día y a la forma en que las personas, ¿verdad? Manejan. ¿Puede ser Trump presidente de nuevo? Es la pregunta que dice ahí. Y otras cuatro preguntas que deja el histórico juicio en el que el exmandatorio fue declarado culpable. Entonces, dice abajito, fue declarado culpable este jueves en una corte de Manhattan de falsificar documentos para ocultar un pago a la actriz porno Stormy. O sea, personas que están allá arriba en la autoridad utilizan su poder para esconder cosas y utilizar los medios para ocultar. Así que esto es una forma de esconder. Si lo hace ¿verdad? A este tipo de personas, lo hace para cualquier otro, ¿no? El aborto. El aborto es otra situación que está rampante, ¿sabes? La gente, ¿verdad? Quieren legalizar el aborto y pues es otra cuestión, ¿no? De derechos humanos. Entonces, cómo nosotros como cristianos nos identificamos con estas cosas y tenemos una responsabilidad de que a las autoridades que apoyan este tipo ¿verdad? De ideas, nosotros, ¿verdad? No apoyemos. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero lo traigo porque el día a día en que vivimos, constantemente estamos viendo situaciones que son bien difíciles, Muy corruptas. demasiado, demasiado. Entonces, digo, yo no sé Son. si es que uno va haciéndose más adulto, entonces empieza a ver las cosas, pero yo nunca he visto tanto, o sea, tanta gente en puestos que son puestos de presidente, haciendo cosas denunciando, que, ¿verdad? Es como si fuera la norma y lo justifican. como para que sea un ejemplo para los pueblos, Ujú, resulta que están corrompidos. Hay mucho dinero corriendo para ujú, que la balanza se mueva hacia cierta sin que haya verdaderamente justicia o lo que sea. O sí, sea, estamos viviendo en un mundo donde el dinero mueve la balanza y sí, no es realmente los principios, las leyes, los valores, es lo que establece cómo se deben exacto, decidir las cosas, sino exacto. simplemente el dinero. El dinero tiene mayor poder que cualquier otra cosa, ¿no? Y se Sí. supone que tenemos, ¿verdad? La balanza, ¿no? Y la justicia debe ser lo que realmente dé el balance, ¿verdad? No es el dinero. Sin embargo, pues eso a veces no ocurre. Ahora, lo que tú dices es importante, ¿verdad? Que la iglesia, nosotros y las iglesias como instituciones deben señalar lo que los gobiernos están decidiendo que es malo. Si Ajá, nosotros señalamos, eso malo se convierte quizás en algo bueno para la sociedad. sí. Se tiene que haber alguien que señale, que Sí. proteste, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí es que aquí Pablo está partiendo de la premisa de que los gobiernos están buscando el bien al pueblo. Ujú. Y como ha ido evolucionando el mundo cada día Ujú, más, hay más perversión y los gobiernos cada día menos están sirviendo al pueblo. Por lo exacto. tanto, va a llegar el momento que quizás no podemos obedecer casi nada de la autoridad del gobierno. Amén, Porque hermano. está tan corrupto que entonces, ¿qué tú vas a apoyar realmente, verdad? Y también fíjate que
la, por ejemplo, cuando venga el gobierno del anticristo, Ujú, ya está Dios mandándonos a aceptar a ese gobierno del anticristo, porque una cosa es que Dios permita que hayan gobiernos, pero no es que Él esté aprobando o apoyando o poniendo esos gobiernos en sí. Él lo está permitiendo porque hay también un libre albedrío. Hay ujú, gente por ejemplo, los países que son demócratas, pues eligen al que ellos quieren y se dejan guiar quizás por unos valores no cristianos o quizás por una propaganda. Exacto, O sea que Dios puede intervenir si Él quiere, pero básicamente Dios deja que el mundo siga su rumbo, ujú. porque Él ya tiene su plan a fin de ujú, cuentas, ¿verdad? Pero Sí. que, ¿sabes? Que el punto mío es que según se van permitiendo los gobiernos, cada día va a ser más difícil poder apoyarlo. Apoyarlo. apoyar Mm. o someterse a esas autoridades, porque son Exacto. autoridades tan perversas que no están viendo el bien del pueblo, o sea, no están cumpliendo con el propósito de Dios de los gobiernos. No, El propósito de los gobiernos es velar por su pueblo, defenderlo. Ujú, Y porque supuestamente hay una conciencia divina, ¿verdad? Que todo ser humano tiene, aunque no sea cristiano, ¿verdad? Pero se sí. ha pervertido tanto el mundo que hasta esa conciencia se ha ido borrando. O sea, exacto, por ejemplo, cauterizando. matar es malo, robar es malo, pero llega el momento que tú ves que hay gobernadores que roban y a veces no tienen consecuencias y la gente sigue votando por ellos. Ay, horrible. O sea, que la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Y Jimmy, tú dijiste algo al principio de que la iglesia es la que debe denunciar. Ujú, Y yo estaba yendo una pastora, yo creo que fue esta mañana, que decía que ahora mismo no toda la iglesia, pero que hay muchas iglesias que están tratando, tratando no, pero que como actúan, están como legalizando, en vez de denunciar, ujú. lo que Se hacen es callan. tratar de legalizar llamar bueno a lo que no está bueno, o sea, a lo que no es bueno. Y verdaderamente eso es cierto, porque no Ajá. quieren confrontar a la gente con la palabra. Y a veces por el miedo a la persecución, pues entonces se callan, porque Sí. piensan que eso es se cae el kiosco, como uno dice, ¿verdad? Ujú, Va a ujú, perder su iglesia y lo ven a veces más como, no con el propósito real de la iglesia, que es evangelizar, sino como un propósito más quizás comercial que otra cosa. exacto, porque Pues se le van los miembros y se quedan. Ujú. sí, pero siempre debe haber una separación, ¿no? Entre la iglesia y la parte, ¿verdad? De la autoridad. Esa separación debe de ocurrir. A veces yo creo que las iglesias la pasan por alto, ¿no? Lo que pasa De es que que esa, hay- esa separación de iglesia y Estado fue realmente para proteger la iglesia, no para Ujú, proteger el Estado. Se ha tergiversado, entonces el cristiano que entre a algo relacionado con un gobierno, pues lo ven muchas veces como algo malo. Pero el ujú. propósito de esa ley original era para proteger la iglesia, no para proteger. Sí, para que el Estado no la Exacto. destruyera. Y entonces se ha transversado, entonces es como decir, ok, tú eres cristiano, pues tú no puedes meterte en lo de que decide el gobierno, no puedes criticar, no puedes dar tu palabra, porque o sea, que un senador, por ejemplo, que sea cristiano y esté allí en el gobierno y hable algo en contra de una ley que encuentra que es injusta, entonces dicen, "Ah, no, para que tú estás ya poniendo la religión aquí, o Sí. sea, como que es algo malo, y realmente no, son sus principios, tiene su derecho a exponerlo. Y nosotros se supone que seamos luz, y Ujú. en esa oscuridad la luz tiene que brillar. Por eso los Se- cristianos que están en el gobierno y dicen algo en contra de las cosas morales, por ejemplo, dicen que son Fanático. fundamentalistas, como si Sí, fuera algo negativo. Y yo siendo ellos, digo, pues sí, soy fundamentalista, tengo unos fundamentos en mi creencia y no lo voy a... en Cristo. Si realmente tú tienes unas raíces en una iglesia, ¿sabes qué pasó? Tú Nunca. puedes ir a la iglesia, pero no conocer al Señor en cierta También. manera. O Ujú, sea,
Es que no es Puede lo ser mismo. religioso y no tener una Exacto, esto relación es. real con Jesucristo y no seguir los Pero principios. tú sabes que te Y dicen, ella ahí es te puedes maestra de corromper. escuela bíblica, maestra de escuela bíblica en la Eso, iglesia. ¡puf! Pero eso no son nombres. O sea, Eso No, pero es la gente entonces aprovecha y entonces lo tiran y dicen, pero si seguir un mira, si manual. hasta maestra de escuela bíblica era y mira lo que hizo. fue una maestra de escuela bíblica que estaba ejerciendo mal su papel como maestra porque realmente no debía haber estado nunca ahí. Si Cristo no es el fundamento, este, podemos desviarnos y a lo Muchos mejor ella fallan. empezó lo más bien, pero ese ambiente es tan corrompido Mm, que Sí. si tú no estás bien afirmado mm. en tus principios, si tú no estás en la roca, por decirlo como lo dice la escritura, te vas a desviar. La El Ay, tentación todo amor el al tiempo. En la ambición dinero. del poder, la ambición del poder. el poder corrompe, eso es Sí. bien No, y cierto. lo que dice Ángela, el amor al dinero, que tú lo habías Ese traído es, ya. sí, el Ujú. mar de todo ser humano, el amor al dinero. No Sí. Y analiza, no piensa ni su esposo, ni sus hijos. Fíjate que tiene un hijo con limitaciones y Mm. ese fue el único que pudieron, se declaró culpable para que no entrara a la cárcel. Ujú. wow. Pero Tenía toda la familia metida en eso. Pero eso es lo que va a usar el enemigo todo el tiempo. Él va a buscar Exacto. esas personas que son débiles, que van a caer, y las Ujú. va a utilizar para que sean testimonio Para a su que... agenda, para su agenda. Sí. Estaba yo pensando ayer estábamos hablando de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Entonces yo dije, no es que sean mejores que nadie, Ujú. es que Dios hizo un pacto y Dios es fiel a su pacto. Por amor a sí mismo lo dice la escritura, por amor a mí mismo, yo lo voy a hacer porque ya yo me comprometí, yo hice un pacto. Sí. Este, y el Señor en su fidelidad, él va a hacer las cosas, que Dios va sobre la agenda de los hombres. Ujú. Ujú. Y a la larga, como dijo Jimmy, lo que Dios ha dispuesto, Él va a enderezar los caminos torcidos. Ujú. Pero la iglesia Una tiene función, que un deber. levantar la bandera, el Ujú. estandarte correcto, porque si no, estamos en un mundo bien Sí. corrupto, porque vivimos en un mundo que desde chiquito lo que nos enseñó es, como tú ahorita decías, Rupi, la competencia, Bien. Cualquier eh, cosa. Y, tener eh, apariencias, porque es cuestión de aparentar, o sea, y, y todo eso va en contra de lo que somos como cristianos, porque no debemos saber ujú. que nosotros no dependemos de lo que tengamos sino simplemente, como dice la escritura, que yo quiera agradar a Dios en todo, que mi vida pueda agradarle. Mm. Y aunque yo no viva como vive todo el mundo, pero tengo la paz con Dios, volviendo a la paz, y eso me permite tener paz con los hombres. Estuvo con el faraón, José, ¿sabes? Que son personas que representaron su posición de personas fieles a Dios, todo momento. Y los mismos faraones los reconocían, o sea, ese Dios tuyo es poderoso. O Sí, sea, que eso es eso así, sería es la idea bien. que los gobernadores digan, mira, este senador realmente tiene unos principios cristianos que es íntegro y no se Ujú. deja sobornar, no se deja Claro. llevar por la corriente, o sea, que sea como un ejemplo, un testimonio Ujú. dentro de una sociedad corrupta. Y después que salgan a orar por ellos, porque la verdad es que hay que orar por ellos, Ujú. Ujú. porque Sí. están expuestos Sí, a tanta injusticia, maldad. mucha Ujú. tentación. Ujú. Sí, está difícil, pero pues pensando en Charbonnier específicamente, o sea, hay cosas que las vamos a ver claramente acá o las vamos a ver cuando estemos en el juicio allá arriba.
¿sabes? Bien De, triste de ese na- caso. ninguno, ni uno ni otro nos vamos a escapar. Y Así que, Y a analizando, fin de cuentas, Dios es el que juzga y también todavía tiene la persona, puede arrepentirse y Dios lo perdona todavía. Claro. exacto, claro. y No, y Perdonó analizando a todavía, Pablo que mandaba a matar a los cristianos, pues imagínate. analizando a Charboniel, dice que fue por que tenía una deuda grande de impuestos que tenía que wow. pagar federal. No los pagó, cogió el dinero, no los pagó. Dio Entonces, una plan de pago por lo menos. exacto, no, nada de eso. Entonces, ¿de qué valió? Como Pero dice uno, ¿de qué perdió valió? todo. Vemos en la historia que él ha utilizado un ejemplo a Nabucodonosor. Sí, Él lo usó en un momento de la historia con, con un propósito en su plan, sí, pero vemos en la escritura que según Dios los usó en su propósito porque ellos tenían esa mente imperialista de conquistar. sí. Después el Señor los castiga y los erradica, o sea, el imperio babilónico, porque según ellos, el Señor los usó por haber maltratado y llevado cautivo a su pueblo, el Señor los castiga. La mente de Cristo, ¿quién la conoce? O sea, de Cristo no, del Señor, porque Sí, él usa ciertos líderes y a veces uno no está pensando ni le agrada a uno, ujú. pero el Señor los está usando con un propósito y después el Señor mismo se encarga de ellos. O Exacto, sea que exacto. es interesante. Sí, sí, sí. Es como la historia de Alejandro el Grande. Cuando él fue a Jerusalén, él no hizo, le hizo daño. Entonces la historia dice que él había tenido un sueño donde él veía cuando ellos venían y cuando él vio, llega a Jerusalén, que los sacerdotes salen, entonces él recuerda el sueño y por eso él no los ataca. No, los propósitos de Dios son, ¿verdad? No conocidos para nosotros, pero tienen una razón de ser. Es Sí, así. Así que, ¿verdad? Es confiar en lo que él hace, ¿no? Pero, Ujú. pero sí un punto importante, que es el que Jimmy sí está Sí, trayendo. La definitivamente. iglesia tiene que ponerse las botas sí, Ujú. dejar conocer realmente lo que se espera, porque si tú ajustas el cinturón, la gente se va a ajustar. Y entonces lo que tú Exacto. tienes ahí son personas que realmente son, pero hay veces que en las iglesias tú ves que la gente, ¿verdad? No, Que la iglesia no no, se ajuste al mundo, sino que el mundo se ajuste a la iglesia. es, Exacto. No claudicar. exacto. Eso es así. Bueno, pues Pablo hacía uso de la ley cuando era necesario. Y vemos un ejemplo ahí en Hechos 22. No sé, Ángela, si tú lo puedes buscar. sí, Hechos 22 del 25 al 29. Y esto es un ejemplo de cómo Pablo usaba la ley cuando era necesario. Para que nosotros, ¿verdad? También estemos abusados de que hay momentos en que la ley debo de conocerla para yo poderla usar a mi favor. sí. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió al tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo soy de nacimiento
Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Así que Pablo era una persona bien instruida y sabía, Ujú, ¿verdad?, cómo utilizar. Había sus leyes y sus derechos. Exactamente. Así que nosotros también como cristianos tenemos que saber nuestras amén. leyes y nuestros derechos. Por eso tienes que someterte a ellas, hablando de la ley, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen sus impuestos, los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros, si aman al prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Qué lindo. Amén. Así que estamos viendo, ¿verdad? Mentir no es correcto, matar no es correcto. Todas esas cosas las tenemos en la conciencia, nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, Así que yo sé cuando la mentira, estoy diciendo una mentira. La conciencia la tiene todo ser humano, ¿sabes? Exactamente. Así que Pero cuando un que político miente, lo hace a propósito, él sabe que está mintiendo. O cuando yo no- roba. exacto, porque esos valores tienen que estar ahí. Ya, Están eso todas es las de veras que no sociedades, entiendo a no veces. importa la religión. O medias verdades que en realidad son mentiras. Ujú. Exacto. Así que el Espíritu Santo nos revelará toda la verdad y nos guiará por el mejor camino. A nosotros como cristianos, ¿no? El Amén. Espíritu Santo es el que nos da esa guianza. Si lo que el Estado ordena es contrario a la voluntad de Dios, entonces debemos tener cuidado. Y un ejemplo lo vemos bien claro en Daniel. A Daniel que le dijeron el decreto, no, Ujú. orar. Pero ¿qué hizo Daniel? Él seguía abriendo las puertas y orando, porque para él eso era lo correcto. O Pedro sea, le prohibieron predicar y siguió predicando. es Ujú. así que, o sea, hay cosas que yo tengo ¿verdad? Exacto. Ponerla en balanza y determinar qué es lo correcto y qué no. Y si lo que yo debo de hacer es correcto, si yo debo de orar y me hayan prohibido orar y yo debo de seguir orando, yo lo voy a seguir haciendo. Y quizás saber ¿Sabes? también cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿verdad? Exacto. Tampoco puede ser desafiante de una manera agresiva hacia el gobierno, ¿verdad? Ujú. Puedes dar tu punto y hacer valer tus derechos sin tener que necesariamente Sí, hay que ser insultar al sabio. gobernador o decirle a ese gobernador Tirar piedra, romper romper vitrina. cosas. O sea, realmente Exacto, hay que robar saber cosas. cómo hacerlo y cuándo hacerlo, Hay que hacer, como dice la con escritura, inteligencia. astutos Ujú. como serpientes y mansos como palomas. Porque hay así gente por es. ahí mismo que aprovechó la ley y ahí dijo: espérate, esta es la manera mía de zafarme de esto. Exacto, Ujú. exacto, fíjate cómo. Así que nada, eso es parte de lo que debemos de tener. Ahora, del 5 al 10 leíste también que no debemos de tener deudas, debemos pagar los Ay, tributos, esa parte de los tributos porque son servidores de Dios. Eh, ujú. Si y los tienes deuda, no tienes paz. exacto, Sí, eso es cierto. ese es el punto más importante. Y las Sí, contribuciones, a veces la gente no quiere pagar las contribuciones porque dice que van a usarlo mal. Pues tú las pagas y oras a Dios para que ilumine a esas personas para que lo Para que usen las mejor. usen sabiamente. Exacto, Es no. como los que dicen que no ofrendan Mm, porque no saben en qué las va a usar. También. Eso no es mi problema. Mi exacto. problema Tú es, cumple exacto, mi Con problema lo es que te mande el cumplir. Señor. y ora a Dios Como para que lo se use usen, bien. allá ellos. exacto. Responsabilidad. Dios Para, pedirá cuenta a ellos. Exacto. Ujú. Ese. Y entonces, fíjate, y lo más curioso es que todo lo resume con el amor al prójimo. ujú. O
sea, qué curioso, ¿no? O sea, es que cuando, ¿sabes? Si yo amo al prójimo, el amor es tan importante, es un factor tan importante que yo siempre Sí. voy a hacer el bien, porque es que el amor me lleva a no ser injusto, me lleva a ser, ¿verdad? Entonces, todas las cosas, el amor es la base de todo. Es que Dios es amor y esa es la razón, Amén. la principal. Ujú. El que ama cumple la ley y no hace mal al prójimo. Y esa es una verdad. Está en Mateo 22, que lo voy a leer aquí, lo tengo, 22, 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué? Wow, o sea que ese es el resumen de todo el discurso. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Una razón de recordarnos la importancia. Y pues por último, vamos a ver Romanos 13 del 11 al 14 para que ya entonces cerremos esta parte de Y Romanos. esto es, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, Amén. porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Wow. Tremendo. Así que, ¿qué nos está trayendo Provea. Pablo para cerrar aquí? ¿A qué se está refiriendo en todos estos versículos? ¿Qué es lo más? El tiempo se acerca y somos ciudadanos de dónde? ¿De dónde somos? Del reino. El reino. Nosotros somos ciudadanos. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que justifica sus acciones. No, porque Cristo viene. Yo no voy a pagar más porque no tengo que pagar más. Porque Cristo viene y como nos va a llevar, pues las cosas de este mundo, pues las puedo dejar sin pagar. Y eso no es, ¿verdad? Lo que Pablo... Te puedes referir también a la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que no estuvieron Ujú. atentas y no estuvieron preparadas. Preparado. Pero nos está instando a prepararnos, a estar velando. Exactamente. Y en el versículo 14, cuando dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, en realidad me acuerdo del otro texto que Pablo escribe, que dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque es en Cristo, no en Blanquita, no en mí, en yo. Yo no puedo, pero en Cristo. Por eso dice vestidos del Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él en nosotros es que nosotros podemos alcanzar todo esto que nos está diciendo aquí que no hagamos. Es solamente en Cristo que lo podemos hacer. Así que sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día. Y eso es una Pertinente. realidad. Así que nos llegue porque Jesucristo llegó y se llevó a su iglesia, o muramos y nos adelantemos, ¿sabes? Ujú. Sea una forma o la otra, vamos para el mismo lugar. Sabemos que todo lo que hagamos, ¿verdad? Nuestros deberes cristianos tienen que estar siempre cumpliéndose.